Bueno, damos gracias al Señor por este día que el Señor nos concede. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Toda gloria y toda honra es para el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Estamos contentos porque Dios nos trae de bendición en bendición. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga. Buenos días. Dios le bendiga abundantemente. Dios nos está bendiciendo. Anoche Dios nos bendijo de una manera especial, fue de gran bendición, aunque algunos se ofendieron. Cristianos progresistas, pero bueno, socialistas. Alabanzas al Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Bueno, yo creo que Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Buenos días a todos los que se están conectando. Dios le bendiga, hermana Janeir Hernández. Amén. Estamos de bendición en bendición, de palabra en palabra, revelación. El Dios es bueno, a Él se toda la gloria, porque no nos paga a nosotros conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Él ha sido bueno, Él es digno de gloria. Vamos a empezar, porque tengo una reunión ahora después de esta charla. Padre, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendigo y exalto tu nombre, te glorifico. Te honro, te doy gracias, Señor. Me humillo ante ti, doy todo reconocimiento a ti porque tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando, Padre. Gracias por la palabra que nos diste ayer. Gracias por la palabra que nos vas a dar hoy, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a tu pueblo, bendigas mi vida, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Permita que tu presencia descienda sobre mis hermanos allá en sus casas y descienda sobre mi vida. Reprendo los poderes del diablo que se levantan y se oponen a esta transmisión. Hecho fuera, fuera, fuera por la palabra, en el nombre de Jesús, fuera toda oposición, en el nombre de Jesús. Permita, Padre, que los vecinos no hagan ruido, Señor, de que el internet y todo esté bien. Señor, espero en ti, que tú me ayudes, que tú nos hables, que tú nos bendigas para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos al libro de Génesis, capítulo A. Tengo que abrir aquí el PowerPoint Presentation. Génesis 26. Amén. Ya estamos terminando el libro. Saludo a la hermana Viviana Collado, a Elsa Navá. Dios le bendiga. Qué bendición. Estamos bendecidos por la gracia del Señor. Amén. Estamos bendecidos y damos toda gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Hermana Janet Valencia, Dios le bendiga, bienvenida. Y continuamos. Dagmar Quintana, Dios le bendiga, amén. Vamos a continuar, amados hermanos. Leemos el libro de Génesis, capítulo 26, verso 26. Voy a compartirles la pantalla aquí en PowerPoint Presentation. Amén, el slide, decimos en inglés. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Abimelech vino a Isaac, a él, desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Para ubicarnos, para los que entran por primera vez a ver nuestros videos, y sobre todo este estudio, amén, de Génesis 26, estamos hablando en una época, primero damos unos datos cronológicos para establecer cuál es el escenario en el cual ocurrieron estos eventos de Génesis 26. Es decir, esto ocurrió en el Medio Oriente, esto ocurrió en Canaán, la tierra prometida, amén. La tierra de Cam, del hijo de Cam, que es Canaán, el hijo de Noé, para que usted entienda. Y estamos hablando de Abraham, que nació en el año 2166 a.C., murió a sus 175 años, es decir, en el año 1991. Los eventos descritos en este capítulo 26 exactamente datan entre el año 1991, o sea, después de la muerte de Abraham, y el año 1966, es decir, entre los 15 años de Esaú y sus 40 años. Jacob y Esaú, siendo hermanos gemelos, dice la escritura que nacieron cuando Isaac tenía 60 años y Abraham tenía 160 años.
Abraham muere a los 175, 15 años tenían estos dos muchachos cuando Abraham muere. El autor menciona que estos eventos ocurrieron después de la muerte de Abraham, de acuerdo a Génesis 26, 18, antes de los 40 años de Saúl, de acuerdo a Génesis 26, 34, y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, y bueno, eso lo vamos a hablar. Es decir, entre los 75 años de Isaac y los 100 años de Isaac, para entender. Amén. Todo el contenido del capítulo 26 relata la vida de Isaac entre los filisteos. Este capítulo contiene tres principales eventos. Cuando Isaac engaña a los filisteos que él va por la hambruna, Génesis 26 del 1 al 11. Luego después la prosperidad y los conflictos de Isaac en Gerar, Génesis 26 del 12 al 22. Y luego el juramento entre Abimelech e Isaac en Berseba, Génesis 26 del 23 al 33. Yo empecé por el 26. En el mensaje anterior vimos cómo Dios bendice a Isaac como se lo había prometido, Génesis 26 del 12 al 14, Dios lo prosperó. Pero por envidia los filisteos sacan a Isaac del lugar donde Dios lo había establecido, o lo estaba bendiciendo, Génesis 26 del 14 al 16. De nuevo, Dios lo bendice en otro lugar, ahí en Gerar, en el valle, y de nuevo los filisteos riñen con Isaac, por envidia, por supuesto, Génesis 26 del 17 al 21. Isaac se aparta más y Dios lo bendice y no riñen más, Génesis 26, 22. Finalmente, Isaac se aparta de los filisteos y se va para Berseba y Dios se les revela allá, de acuerdo a Génesis 26 del 23 al 25. En el tema de hoy vamos a ver el juramento y pacto entre Abimelech e Isaac en Berseba. Amén. Ese es el tema de hoy. Pero tiene varias escenas. Primero, la visita inesperada de Abimelech a Isaac, Génesis 26, 26, ya lo leímos. Y luego después viene el propósito de la visita de Abimelech a Isaac, Génesis 26, del 27 al 29. Esa es la estructuración. Luego el banquete y el juramento en Berseba, Génesis 26, del 30 al 31. El verso 32 y 33 habla de un descubrimiento del pozo en Berseba y el nombramiento. Y por último, las esposas de Saúl y la aflicción de Isaac, Génesis 26 del 34 al 35. Esa es la estructura, la que vamos a tratar hoy con la ayuda del Señor. Amén. Saludo a todos los hermanos que se han conectado. A Victoria Valderrama, amén, Juan Carlos Carrillo Chumpitá desde el Perú, Gladys Santos, Susana Barrio, Raquel Suazo desde Nueva York, Dios le bendiga, un saludo también a todos los que están conectados, Sergio Holguín, John Jairo Niño Martínez, Dios le bendiga, amén, Luz Mariela Ardila Donato, Dios le bendiga, Luz Mariela, amén. Qué bendición, estamos bendecidos, estamos contentos porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Continuamos, amados hermanos. Continuamos, bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver la visita inesperada de Abimelech a Isaac en Berseba. Leemos el verso 26 nuevamente. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo. Y vino desde Gerar y vino también a Usat con Abimelech, que era amigo suyo, y Ficol, que era el capitán de su ejército. Amén. Abimelech viajó al noreste de las colinas, a las colinas del norte de Berseba, más de 30 kilómetros al noreste de Gerar. Vino con dos subalternos, su consejero, amén, y su general del ejército. En la Biblia Reina Valera 1960 dice, y a Usat, amigo suyo. Pero Biblia Las Américas dice, con su consejero, a Usat, y con Ficol, jefe de su ejército. Inclusive las versiones en inglés habla de consejero. Tanto Abimelech como a Ficol no eran los mismos que vinieron a Abraham para hacer el juramento de paz, lo que había ocurrido casi 100 años atrás, en el capítulo 21 de Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89 años, cuando Dios hizo el milagro de sanarla de la matriz para tener el bebé. Tanto Abimelech como Ficol eran títulos jerárquicos. Amén. A las dos personas más importantes de Gerar. Usat, el nombre Usat es desconocido. No aparece registro de este hombre. Solamente aparece como amigo de Abimelech. Y la función de los amigos del rey era evaluar el consejo de los consejeros del rey. Voy a mostrarles de nuevo el texto para que ustedes vean. Amén. Dice, a Usat, amigo suyo.
Amén. O sea que este hombre, la función, de acuerdo a la tradición del Medio Oriente, la función de los amigos del rey era evaluar el consejo de los consejeros del rey. El rey tenía un grupo de consejeros, pero la última palabra la tenía el amigo del rey, que le decía: este consejo sí, este no. Amén. Esa tradición que se conservó durante siglos, hasta milenios. Estamos hablando entre el año 1991 antes de Cristo y 1966 antes de Cristo. Estamos hablando en esos años, pero 1000 años después, es decir, en el año 1000 antes de Cristo, en el reinado de David, el rey de Israel, todavía se conservaba esa antigua tradición de otorgarle el título de amigo al rey. Este título lo tenía en el tiempo de David Husaí. Recordemos que después de la rebelión de Absalón, David conoció quiénes verdaderamente estaban con él. Usted lee el segundo libro de Samuel, capítulo 15, ve la rebelión de Absalón, su hijo, y todos allí en esa rebelión, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, capítulo 11, es necesario que vengan las divisiones para saber quiénes son los aprobados. Y dice la Biblia que David conoció quiénes estaban con él y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está con los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Verso 32 de segundo libro de Samuel, capítulo 15. Cuando David llegó a la cumbre del monte, dice la escritura, para adorar allí a Dios en medio de esas circunstancias difíciles, he aquí Husaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David a Husaí: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás el nulo el consejo de Ahitofel, el consejero. Es decir, David le está proponiendo a él: sea mi espía ahora en el reino de Absalón. Verso 35, no estarán allí contigo el sacerdote Sadoc y Abiatar, que eran también más espías. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 37, así vino Husaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró a la ciudad. Esa era la función de los amigos. Eran las personas de más confianza del rey. La escritura dice que Husaí, siendo espía de David, entorpeció el consejo acertado, que era como palabra de Dios de Ahitofel, para ayudar a su amigo David a recuperar el reino. De la misma manera, esa tradición, como dice aquí en el libro de Génesis que estamos leyendo, capítulo 26, verso 26, que Abimelech vino a Isaac desde Gerar, y a Usat vino con Abimelech, que era amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Voy a abrir un momentico la puerta. Alabanzas al Señor, porque el calor está intenso. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, estamos contentos, amados hermanos. Eso, ahora sí, es que está haciendo un calor fuerte acá. Usat era amigo de Abimelech. Era un hombre fiel, era el consejero personal de este rey. Amén. Y sobresale a Usat en este relato de Génesis, porque probablemente fue el que aconsejó a Abimelech y a Ficol, amén, hacer un tratado de paz con Isaac, y tal vez hasta comercial, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Seguramente en el capítulo 26 vimos el segundo día, el miércoles lo vimos en el mensaje, después de que Abimelech expulsó a Isaac de Gerar. Obviamente la hambruna seguía y Dios continuaba bendiciendo a Isaac de Gerar. Amén. Y las provisiones de Gerar se agotaron. Y tal vez le era más costoso negociar alimentos con poblaciones lejanas. Podríamos decir que a Usat aconsejó a Abimelech hacer un pacto de paz. Amén. Que incluía transacciones comerciales con el hombre del momento, es decir, con Isaac. Este pacto de paz fue basado
en el anterior pacto en los días de Abraham. Si usted lee Génesis 21, del 22 al 23, dice la escritura que después de que Isaac es destetado cuando tenía 3 años de edad, Isaac, amén, dice la escritura que Abimelech llegó a hacer un tratado de paz con Abraham. Génesis 21, el 22 al 23 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, estamos hablando de casi 95, 97 años atrás. Dice la escritura que ellos vinieron y le dijo Abimelech a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás o no obrarás falsamente, como dice Biblia de las Américas. A mí no me vas a engañar, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. De la misma manera, Ahuzat aconsejaría, porque mire, viene con el consejero. ¿Y por qué viene? Porque le aconsejaría a Abimelech, amén, que hiciera un tratado de paz para poder comercializar con Isaac, porque el hambre continuaba en la tierra de Canaán en este segundo año. Por su parte, Isaac estaba tranquilo allá en Beerseba, cultivando, siendo bendecido por Dios, lejos de los envidiosos filisteos, los cuales le dijeron a través del rey: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Génesis 26, 16. Isaac estaba tranquilo, lejos del pozo Esek, que él había encontrado, y le puso el nombre Esek porque allá vinieron a contender con él, lejos de la contención. Eso lo dice el verso 20. Estaba tranquilo en Beerseba, lejos del pozo Siná, de la enemistad, de la acusación. Génesis 26, 21, inclusive lejos del pozo de Rehobot, lugares espaciosos, donde dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, verso 22. Lejos de la envidia, de la contienda, lejos de las acusaciones, disfrutando de la tranquilidad en un lugar donde Dios le habló y le dijo en el verso 24: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Cuando él llegó a Beerseba. Pero al siguiente día, después de que Dios le habla, o en los días siguientes, inesperadamente, sin aviso, llega Abimelech con una comitiva, como cuando le llegaban los filisteos en Gerar a contender, a acusarlo por los pozos, para quitarle los pozos. Por eso la reacción de Isaac fue en un modo defensivo. Usted lee el verso 27, se da cuenta que Isaac actúa a la defensiva. Dice la escritura: y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí después que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ve las reacciones, no hubo ni saludo, no hubo nada, simplemente fue una reacción, como dirían algunos, violenta de Isaac. Amén, pero obviamente esta reacción refleja el carácter de Dios, refleja la semejanza de Dios, y ya lo vamos a ver. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Saludo a Elsie Belén Pacheco, Dios le bendiga. Zulmil Tomón, Dios le bendiga. Luz Marina Ardila Donato, Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Entonces la reacción de Isaac fue defensiva, fue a la defensiva. ¿Por qué venís a mí pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Amén. Es decir, el propósito de la visita de Abimelech a Isaac era pacífica. Pero como Isaac no sabía cuál era el propósito, pero sí sabía la última y amarga experiencia que tuvo con ellos, que eran unos envidiosos, que los acusaban, eran contenciosos. Por eso Isaac le reclama inmediatamente por el propósito de visita. Abimelech le propone con un juramento y pacto de paz, pero vamos a ver el reclamo del propósito de su visita. Isaac les dice: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Hasta el momento Isaac no sabía exactamente el propósito de la visita. Puede ser que Isaac interpretó el propósito de la visita como la visita de todos los que venían a él allá en Gerar. Venían a acusarlo, a quitarle los pozos, bueno, en fin, amén. Porque antes venían cuando antes de acusarlo, de echarlo, los filisteos venían a comprarle grano, venían a buscar ayuda, amén. Y después lo acusaron. Primero lo usaron, Dios lo usó para bendecirlos a ellos con alimentos, y luego después lo acusaron y lo echaron. Por eso su reacción fue con un interrogatorio,
como lo hizo Jefté, este juez, después de que fue expulsado de su tierra por parte de sus hermanos, solo por el hecho de que era hijo de una ramera. Usted lee el libro de Jueces, capítulo 11:7, dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? O sea, vinieron a buscar la ayuda a Jefté cuando estaban siendo oprimidos el pueblo de Israel, pero antes lo habían echado para que no heredara porque era hijo de una ramera. Amén. Entonces la misma reacción la tuvo Isaac, porque como Isaac era el hombre del momento, era el hombre de los negocios, estaba cultivando y a través de él era que Dios estaba bendiciendo y la gente venía a comprarle. Entonces Isaac le reacciona a ustedes porque es la misma, por eso le digo yo, hermanos, que es la misma reacción de Dios. Es la misma reacción que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Ese es el carácter del Señor. Jeremías 2:28 dice: ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Si vienen a buscarme a mí por ayuda, ¿dónde están tus dioses? Levántanse ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Es la misma reacción divina, amén. Refleja el carácter de Dios, del mismo Señor Jesucristo, cuando alimenta a la multitud. Pero la multitud, cuando fueron alimentados, pan gratuito, amén. El pueblo de Israel estaba muy influenciado por los revolucionarios celotes que el Señor nunca los apoyó. Al contrario, el Señor respetó el gobierno. Así fue injusto, así cobrasen impuestos grandes. Ay, pastor, no se meta en la política. Es que esa es la realidad. El Señor respetó el gobierno romano y dijo: dad al César lo que es del César. Amén. Se sujetó y comprendió de que los gobiernos son puestos por Dios. Por eso le dijo a Pilatos: ninguna autoridad tiene sobre mí si no le fuere dada del cielo, porque Dios es el que establece las autoridades, y el que se levante y se opone a la autoridad establecida acarrea condenación. Por eso los cristianos no nos unimos a esas políticas ni de derecha ni de izquierda. Así se enojen muchos que están viendo. Amén. Usted y yo debemos identificarnos con el Señor. Nuestra lucha no es de clases sociales ni de justicia social. Nuestra lucha es predicar el evangelio. Esa es la única función que tenemos nosotros en la iglesia. Ni favorecer ningún político, ni a la izquierda ni a la derecha. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? El problema es que de muchos es que no entienden lo que es la economía bíblica, teológica, la economía del reino de Dios, que es muy diferente al socialismo y muy diferente al capitalismo. Yo no avalo ni el capitalismo ni el socialismo, aunque algunas se identifican más con el texto bíblico, bendito sea el Señor, pero otras no. Hay cosas buenas que se rescatan de esas ideologías, tanto izquierda como derecha, como hay cosas malas que se deben desechar. Pero nosotros los cristianos buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dependemos del Señor, no del gobierno, no de los salarios, no de nada, solamente del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos nos estamos gozando? Amén. Esta respuesta que Isaac le dice a ellos, a este pueblo, refleja el carácter del Señor. ¿Por qué venís pues a mí, que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? ¿Por qué? O sea, después de que yo les vendí comida y después me echan por envidia, porque estaba prosperando, ahora vienen de nuevo por comida. El mismo carácter del Señor Jesucristo cuando alimentó a la multitud, que dijeron: uy, este nos da comida gratis. Hermano querido, el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. Todo gratis no existe, ni siquiera en el reino de los cielos, porque el Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, el trabajo lo estableció. Pero las pagas no son justas, son injustas. Sí, pero el Señor no nos mandó a hacer rebeliones por injusticias laborales. No, la Biblia dice en Santiago 5 que el salario del obrero que no es pagado injusto clama al cielo, y Dios mismo se encarga, no nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Amén. Y ellos dijeron, la multitud que fue alimentada por el Señor: lo vamos a elegir de rey para nosotros. Amén. Y el Señor, sabiendo que lo iban a elegir como rey, lo iban a forzar, se fue al monte a orar, dice la Escritura. Y luego, después en la tercera vigilia, es decir, a las 3 de la mañana, amén, las vigilias estaban compuestas de 4 vigilias de 4 horas, de 3 horas cada uno. 3 por 4, 12, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 de la mañana. A las 3 de la mañana
camina sobre el mar, se encuentra con los discípulos, pasan al otro lado de Capernaum y en la mañana siguiente llegaron la multitud en barco y le dijeron: Señor, ¿cómo viniste aquí? El Señor le respondió de acuerdo a las intenciones de esa pregunta. Dice, vosotros me buscáis porque les di de comer. Amén. Así es lo que está diciendo Isaac. Amén. Igualito. Y el Señor dijo: trabajad por la comida que no perece, la cual el Hijo del Hombre da. Amén. Que es la palabra de Dios, la vida eterna. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que los cristianos, los pastores, no nos debemos inmiscuir en política. El que se enreda en los negocios de esta vida no agrada a aquel que lo tomó por soldado. Por lo tanto, nosotros no promovemos ni derecha ni izquierda. Al contrario, hablamos contra esos pecados. Me dijeron: ay, no hable de política. O sea, no hablo contra el pecado. No hablo contra la envidia de los izquierdosos, y tampoco hablo con las injusticias y el robo y la corrupción de los derechudos. No, hermanos, usted a mí no me venga a decir que no hable contra el pecado. Hablaremos contra el pecado y lo denunciaremos. Pero la iglesia se sujeta y respeta a las autoridades establecidas, así sean injustas. Yo les invito a que aprendamos un poquito más sobre lo que es el gobierno de Dios y los gobiernos humanos, un poquito sobre soberanía de Dios, un poquito sobre teodicea, el estudio de la justicia de Dios en el mundo, y entendamos que si Dios, los departamentos electorales o las procuradurías, registradurías, no son las que ponen los gobiernos, los presidentes, los votos, no, el que quita y pone reyes es Dios. ¿Y por qué los quita y por qué los pone? Por el pecado que hay. Si la nación peca y peca, Dios le da malos gobernantes para que los exploten. Leas el libro de Jueces. Hicieron lo malo delante de los hijos de Dios y Dios los entregó a los madianitas, los que los explotaban, a los filisteos, los entregó a los pueblos paganos y ellos los explotaban. ¿Por qué? Porque estaban en pecado y eran los azotes para azotarlos a esos gobiernos. Pero si el pueblo se humillara, si el pueblo se apartara del pecado, Dios le daba buenos reyes y le dio a David un hombre conforme al corazón de Dios. Le dio a Salomón un hombre que amó a Dios en un principio y fue próspera ese reino de Israel en esos días. Pero cuando pecaron, Dios los entregó a los paganos, los entregó al reino de Babilonia y los castigó. Lo que pasa es que estos hermanitos le creen más al socialismo, al comunismo, que a la misma palabra de Dios. Amén. El que quita y pone reyes no son ni los gobiernos, ni los ricos, ni los votos. Es Dios mismo, de acuerdo a la situación espiritual y moral de los pueblos. Bendito sea Dios. Por eso nosotros proclamamos es el reino de los cielos. No anunciamos las virtudes del comunismo ni del capitalismo, sino que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y al Señor lo querían elegir como rey. Amén. De hecho, yo tengo un tema que se llama: Jesucristo no fue revolucionario, ni tampoco apoyó a los revolucionarios, a los celotes. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Ni apoyó a los capitalistas, a los ricos que explotaban al pobre, tampoco. El Señor no apoyó ni al uno ni al otro. Más bien esperaba que los celotes y los ricos se arrepintieran. De hecho, el Señor era odiado por los fariseos por el hecho de que Él era amigo de los jefes de la DIAN de aquel entonces, que recogían impuestos para Roma, que era amigo de publicanos, y por eso era querido por los publicanos y las pecadoras, porque Él era amigo de ellos, porque ellos se convertían al Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Saludo a mi madre querida, Dios le bendiga. Después la llamo. Benditos. Pero hay mucha ignorancia en este aspecto. Amén. Y por eso hoy Dios, eso se ofenden cuando yo hable contra eso, ¿no, hermano? Cuando venga el Señor Jesucristo, ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni nada de eso va a reinar. Ni siquiera acá en Colombia. Acá en Colombia somos sociodemocráticos. No somos ni capitalistas, ni somos comunistas o socialistas. Es una fusión. Amén. Para los que no entienden un poquito de política. Yo conozco el asunto, lo he estudiado, no se preocupe. Pero prefiero estudiar y predicar la palabra de Dios y anunciar el reino de los cielos. Que estos reinos injustos, corruptos en este mundo que
van de mal en peor, van a ser entregados al anticristo, el último gobierno de la tierra, y luego después viene el Señor y establece su reino en esta tierra y Él va a gobernar con justicia. Pero aquí ningún político, ni izquierda ni derecha, va a arreglar los pueblos ni las situaciones económicas de los pueblos. Solamente el Señor Jesucristo cuando venga, y por eso lo buscamos a Él. Ni ponemos la esperanza, ni tampoco nos revolucionamos, ni nos unimos a esos rebeldes. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, continuamos, porque tengo una reunión. Sí, vinieron ellos de repente. Isaac le dice: ¿por qué venís pues? ¿Por qué venís a mí? Que me habéis aborrecido, me echaste entre vosotros. O sea, me echan, me aborrecen, y ahora sí quieren venir a buscar comida, como el Señor le dijo a los fariseos, a la multitud: buscáis solamente por el pan. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Ese es el problema de muchos cristianos, que no le busca verdaderamente por lo que es, por su redención, por su salvación, por el propósito de su venida. Amén. Y desafortunadamente, no quiero entrar más en ese tema. Salgamos de ese tema, sigamos exponiendo. Abimelech le propone un juramento de paz, un pacto de paz basado en 4 realidades. Primero, la prosperidad que Dios le va a dar a Isaac. Segundo, en el antiguo pacto. Tercero, en la supuesta generosidad de los filisteos. Cuarto, en lo que Isaac era para todo el mundo de aquel entonces. Por eso, cuando Isaac le reclama a ellos que habéis venido después de que me aborreciste, ellos le dicen el objetivo de su venida. Vamos a leer el verso 28. Amén. Dice la Escritura: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Amén. Hemos visto que Jehová está contigo. Ese es el primer punto. Vieron que la prosperidad que tenía, Dios se la había dado. Hemos visto que Jehová está contigo. O sea, en Génesis 26:12 dice la Biblia: y sembró Isaac en aquella tierra, ya en Gerar, que ellos también sembraban en Gerar los filisteos, pero no cosechaban nada, se le malograban las cosechas. Pero Isaac sembró bajo la bendición de Dios y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Cuando ellos, Abimelech, Ficol y el Ausat, que era el consejero y amigo de Abimelech, le dijeron: hemos visto, amén, le está diciendo que nosotros hemos sido testigos que cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron pozos de agua, fue porque Dios lo ha dado. Génesis 26:19. Y luego Isaac le entregó ese pozo para tal vez ellos pensaron: ay, no, la bendición, Isaac está siendo bendecido y puede cultivar porque cavó pozos y encontró agua. Quitémosle los pozos y los agua y nosotros cultivemos para nosotros. Y se lo quitaron. Isaac les entregó los pozos, pero tal vez esos pozos se secaron, y después de que se secaron, amén, ellos entendieron de que era Dios quien les proveía el agua. Amén. Dice la Biblia que después entregó otro pozo Isaac en los filisteos. Dice en Génesis 26:22, dice: se apartó de allí, abrió otro pozo y no rieron más sobre él, llamó su nombre Rehobot. Y Rehobot daba en abundancia. Luego de ahí se mudó para Berseba. Pero tan pronto se apartó de Rehobot, que eran aguas abundantes, amén, tan pronto que se alejó de esos lugares y de esos pozos, la bendición de Dios se fue de esos terrenos. Y los filisteos creyeron de que porque Isaac cultivó en esos terrenos y Dios proveyó y pudo cosechar a 100 por 1, tan pronto como lo corrieron de ese lugar, ellos sembraron y las cosechas se secaron. Entendieron de que no era por el terreno ni tampoco las aguas, es más, los pozos que Isaac les devolvió, amén, se secaron. Aún ese pozo donde habían aguas vivas, Génesis 26:19. ¿Cuánto alabamos al Señor? Entonces, cuando ellos dicen: hemos visto de que Jehová está contigo, es que ellos comprobaron de que después de que Isaac dejaba esos lugares, dejaba esos pozos, la bendición de Dios también se iba, y que definitivamente el secreto de Isaac no estaba en el terreno donde él cultivaba, ni en los siervos que le trabajaban o que hallaban los pozos de agua, sino en Dios que estaba con Isaac. Amén. Ellos lo entendieron después. Esto mismo lo entendió Potifar después de que echó a José en la cárcel. Pues la Biblia dice que mientras José estuvo en la casa de Potifar, Dios bendijo
a la casa de Potifar por causa de José. Génesis 39:5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Potifar a José, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Amén. Pero Potifar lo echa a la cárcel. Y la bendición que había en la casa de él, de Potifar, pensaba que él iba a continuar esa bendición, se fue. Y esa bendición se trasladó a la cárcel donde estaba José. Ahora el beneficiado de la bendición que tenía José, que era de parte de Dios, estaba con el carcelero. Tanto que dice Génesis 39:23 que no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban porque todas estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Gracias a Dios, estos hombres, Abimelech, Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, reconocieron su error y vinieron humildemente ante el hombre de Dios, reconociendo, hemos visto que Jehová está contigo. Amén. Qué bueno es cuando la gente reconoce cuando Dios está sobre un siervo suyo y sabe que a través de él hay alimento para el alma. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque hay gente que cree que es por ellos. Y deshagámonos de ellos, de este que dice que tiene la bendición. Y nosotros seguiremos cultivando nosotros. Y hermano, le quitaron los terrenos a Isaac. Y ellos trataron de cultivar y se les seca la cosecha. Le quitaron los pozos que eran de aguas vivas y los pozos se secaron. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y se dieron cuenta de que Jehová estaba con José, que estaba con Isaac. Bendito sea el Señor. Qué bueno es que usted tenga discernimiento y entienda con quién está Dios. Y no es simplemente por paredes o tamaños de iglesias, sino donde está el Espíritu de Dios y hay palabra de Dios y bendice nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Estamos, amados hermanos. Compartan el link de Facebook. Compartan este link. Amén. Ellos reconocieron. Amén. Vemos que Jehová está contigo. Qué bueno es cuando la gente reconoce, cuando Dios está con un siervo suyo y sabe que a través de él hay bendición, hay alimento espiritual para el alma. Segundo, el juramento. Primero, ellos quisieron proponerle un pacto de paz basado en 4 aspectos, en 4 realidades. Primero, que la prosperidad, la bendición que Isaac tenía era no por sus obreros ni por el terreno donde estaba, sino porque Dios estaba con Isaac. Segundo, el juramento y pacto que ellos venían a proponerle estaba basado en el antiguo pacto que había hecho Abraham. Verso 28. Y dijimos, vamos a compartirle para que lean la escritura. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, llegaron a un acuerdo, en una reunión, consenso. Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Amén. Haya juramento. Bendito sea el Señor. Esto es prácticamente una reconciliación basado en la acción tomada del otro Abimelech con Abraham en el año 103 de la vida de Abraham. En el año 3 de la vida de Isaac, quien tan solo vino por un juramento, Génesis 21:23. Júrame aquí por Dios, dijo Abimelech a Abraham, que no faltarás a mí ni a mi hijo, que no me engañarás. Pero que Abraham, como amigo de Dios, pasó de un juramento a un pacto. E hicieron ambos pacto, dice Génesis 21:27. Ahora este nuevo Abimelech y con Ficol y su amigo vienen no tanto por un juramento, sino también por un pacto. Dice, haya ahora pues juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, pero venían dispuestos a someterse a la manera de Dios, como le había enseñado Abraham al antiguo Abimelech, y haremos pacto contigo. Amén, haremos pacto, o sea, reconciliémonos. No lo vamos a tener envidia, no lo vamos a echar, amén. Pero ya estaba en Berseba. Tercero, el pacto que iban a hacer estaba basado también en la supuesta generosidad de los filisteos. Verso 29, supuesta. Verso 29 dice que no nos haga mal a nosotros. Vamos a leer el verso 29. Que no nos haga mal como nosotros no te hemos tocado. Amén, como nosotros no te hemos tocado.
Vamos a dejarlo hasta ahí y sigamos leyendo. Se refiere, cuando dice como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. No te hemos tocado, se refiere a la orden del rey que le dijo a todos los habitantes, Génesis 26:11. Mandó a todo el pueblo de Gerar diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer de cierto morirá. En cuanto a la frase, y como solamente te hemos hecho bien, se refiere a la compra de las cosechas, como los filisteos a cambio de grano y a las cosechas de Isaac le pagaron a Isaac y lo volvieron rico, entre comillas, con esas riquezas de los filisteos. La Biblia dice en Génesis 26, del 13 al 14, que Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Sin embargo, cuando Abimelech y Ahuzat y Ficol le dicen, y te enviamos en paz, ahí sí no es verdad, no lo enviaron en paz. ¿Por qué? Porque lo echaron. Génesis 26:16 dice, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso es que nosotros te has hecho. Y sin mencionar la presión de los filisteos por los pozos de las aguas. Realmente fue echado de la tierra de los filisteos, amén. No lo enviaron en paz, eso sí ya es una mentira. Y el cuarto realidad por el cual querían hacer el pacto era por el juramento y pacto de paz que iban a proponerle. Estaba basado en lo que Isaac era para todo el mundo en aquel entonces. Vamos a leer el verso 29. Este sí es importante que lo leamos. Amén. Dice, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Eso era lo que era él, bendito de Jehová. Amén. Basado en eso, en lo que Isaac era en el momento. Era un hombre ungido, era un hombre bendecido, era un hombre que Dios estaba con él. Con esta afirmación, ellos aceptaban que la bendición estaba con Isaac. Amén. Y que ellos necesitaban de esa bendición. Provisión, grano, alimento que Isaac les podía vender. Porque si no, se morían de hambre. Ellos estaban aceptando que necesitamos tu bendición. O sea que la bendición que Dios le había prometido a Abraham estaba en Isaac. Génesis 12, del 2 al 3. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serás bendición. Y todas las familias serán benditas en ti. Qué bendición, amados hermanos. Por eso le digo, usted quiere, para los cristianos politiqueros, que quieren mejores gobiernos, donde haya justicia social, hermano, que todos los cristianos en un país nos arrepintamos, vivamos en santidad, sirviéndole al Señor, cumpliendo y guardando su palabra. Dios envía bendición a esa nación. Esa es la única manera, porque nosotros somos también bendición. Si andamos bien delante de Dios, Dios bendice a ese hermano y a la empresa donde trabaja, el lugar donde se desenvuelve, los proyectos, todo lo que hace prosperar, y Dios bendice la nación por causa de los justos. Pero como escasean los justos, porque andan en pecado, por eso Dios no envía bendición, al contrario, levanta gobiernos malos que los exploten. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos, esa es la realidad. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y eres ahora bendito de Jehová. Tú eres ahora. Tú eres ahora. O sea, Dios te está usando, te ha ungido, te ha bendecido. Y queremos de esa bendición también. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, Isaac no era rencoroso. No era rencoroso Isaac. Al contrario, era pacificador como Abraham. Y Abraham aceptó. Isaac aceptó. Y en todo juramento y en todo pacto siempre estaba presidido por un banquete. La Biblia lo dice, el verso 30. Vamos a compartir la escritura. Verso 30. Entonces Isaac les hizo un banquete y comieron y bebieron antes del pacto. Amén. Los banquetes eran parte formal de un pacto de paz. Eran celebrados por las dos partes en conflicto como demostración pública ante la gente de una voluntad conciliadora con el fin de iniciar una nueva relación. Esta tradición fue practicada por milenios en el Medio Oriente. Por ejemplo, las escrituras registran el pacto de paz que hizo Abner, que era el general del ejército de Saúl,
con el rey David. Cuando Saúl ya había muerto, Abner tomó el reino, puso un hijo de Saúl en el reino y David empezó a reinar en otro lado. Y como David empezó a fortalecerse, Abner reconoció de que Dios estaba con David y se humilló y vino a hacer un pacto con el rey David. Amén. Y como David, dice la escritura, David le hizo un banquete a su antiguo enemigo, el que muchas veces lo quiso matar, Abner, como una muestra conciliadora, amén, de voluntad conciliadora de que ya no iba a haber más guerra, que se reconciliaban, para que todo el mundo viera de que ahora Abner y David ya no estaban en pleito, estaban en amistad. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, del 12 al 13, dice: entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volverte a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo. El verso 20 dice que vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo un banquete a Abner y a los que con él habían venido. Amén. ¿Cuántos alabamos a Jesús? De igual manera, Isaac, como anfitrión, atendió a Abimelech, a Usat, amigo suyo, y a Ficol, capitán de su ejército. Y les hizo un banquete dándole lo mejor de la comida, demostrándoles así que no los odiaba, sino que los amaba, haciéndole bien a aquellos que le hicieron mal, que lo echaron, que le quitaron el terreno que había cultivado, le quitaron los pozos, amén, que lo echaron de Gerar como un criminal. Aquí es donde surge el principio bíblico declarado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5, 44 y 48. Amad a vuestros enemigos. Amén. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. O sea, este banquete era una demostración pública de que Isaac no odiaba a Abimelech ni a los filisteos que lo habían echado, que lo habían quitado sus terrenos, que le habían quitado los pozos, sino que los amaba, los demostraba, le está dando de comer. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Mire que Abimelech y Ficol le aborrecieron a Isaac y lo echaron. Sin embargo, ahora les está dando alimento. En Romanos 12, 20, citando Proverbios 25, 21, dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué es ascuas de fuego? Es candela que se amontona y se le pone la cabeza roja de vergüenza. Amén, cuando le está dando de comer a aquella persona que él mismo le hizo mal, le están dando de comer. Amén. Eso es alimentar a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, amén, ¿qué hacéis de más? Hay que saludar también al enemigo, hermano. ¿Qué hacen? ¿No hacen también así los gentiles, que saludan solamente a sus amigos y no a los enemigos? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, seamos conciliadores. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino. Serán llamados hijos de Dios. Amén. E Isaac se sienta como pacificador. Y a sus enemigos, los que le aborrecieron, le envidiaron, le quitaron sus terrenos, le quitaron los pozos, los sienta y les da de comer, demostrando de que el carácter de Dios, Cristo, estaba en él. Si nosotros somos cristianos, también debemos hacer lo mismo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Para que se acaben la guerra, las disensiones, las peleas. Porque de esa manera reflejamos el carácter de Dios. Él nos creó a su imagen y su semejanza. El pecado es la que no nos permite. Dale la mano a nuestro enemigo. Dale de comer a nuestro enemigo. Hay que hacerlo. Porque si no, entonces el odio, el rechazo, la amargura, hermano, nos puede mandar al infierno. Mateo 5 lo dice, también lo dice Marcos capítulo 11, 36. Si no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará. Por eso yo critico a los cristianos socialistas que odian a un líder de derecha aquí en Colombia. Ellos lo odian, hermano. Nosotros no podemos odiar a nadie, ni hablar mal de nadie. Amén.
estar publicando cosas, si son verdades o son mentiras, no nos corresponde a nosotros. Si es un criminal, pues tendrá que darle cuentas, no tanto a la justicia de este mundo, porque la justicia de este mundo es corrupta, tendrá que darle cuentas a Dios. Más bien debemos orar por él. Si él tanto mal nos ha hecho como algunos propagan, amén. Y si es cierto o no es cierto, eso tiene Dios el que tiene la última palabra. Yo no confío en nadie, ni defiendo a nadie. Lo que le estoy diciendo es que está mal que un cristiano esté odiando. ¿Por qué? Porque esa filosofía marxista les enseña, le enseña el odio a las clases sociales. El odio es la división de clases sociales. Amén. Y odio por envidia. Porque después cuando tienen el poder ellos no lo sueltan y ellos son los millonarios y los demás son pobres. Amén. Ellos sí les gusta la igualdad social. Amén. Pero igualdad de pobres. Amén. Porque expropian a los ricos, etcétera. Y seguiré hablando contra eso, porque tanto el rico que roba y explota, o los dueños de los bancos con sus intereses explotan al pobre, ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. También con estos envidiosos también. Todos tendremos que darle cuentas a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso no podemos odiar a nadie. Por eso Pablo dice en Timoteo capítulo 2, dice que oremos por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, porque esto es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos, tanto políticos de derecha como de izquierda, tanto mis amigos como mis enemigos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es fácil orar por aquel que nos ultraja y nos persigue, por el que nos odia, por el que nos lastima, el que nos robó. Mire que el Señor oró por los transgresores. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Oró por sus asesinos. Usted y yo debemos orar por aquel que nos ha hecho daño, pidiéndole la salvación al Señor, pidiéndole arrepentimiento. Esto hizo Isaac, les hizo un banquete a aquellos que le habían hecho mal. Sigamos porque el tiempo se me está yendo. Ahora va el juramento de pacto en la mañana, verso 31. El tiempo se me está yendo, yo tengo una reunión ahora. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. Amén. Después de la demostración de voluntad conciliadora, después del banquete, se formalizaba el pacto con juramento que tenía que ser público, donde las partes se comprometían a no agredirse mutuamente. Y el anfitrión al final despedía en paz a su antiguo adversario. El anfitrión lo despedía sin hacerle ningún daño, sin tomar revancha por el daño pasado hecho. Esto obviamente que a algunos no les gustaba, enojaba a aquellos que no perdonaban al adversario, a aquellos que no estaban de acuerdo con el pacto, como fue el caso de Joab, a quien Abner le había matado a su hermano Asael. Mire que Abner vino, hizo pacto con David, y cuando Abner se fue, llegó Joab, que era el jefe, el general del ejército de David, y Abner dijo y Joab regañó a David y le dijo a Joab a David, amén, lo regañó y le dice Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, para enterarse de tu salida, de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y dice la Biblia que Joab se enojó porque David lo dejó ir en paz. Y salió de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, vinieron al pozo de Sira y sin que David lo supiera, por supuesto. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo tomó aparte para hablar con él en secreto y sacó una puñaleta o un puñal y lo hirió por la quinta castilla y murió. Salomón hizo justicia, eso está escrito en la Biblia, pero hay gente que no le gustaba cuando se hacía el pacto de paz y el agresor se iba en paz después del pacto, como fue el caso de Joab. Amén. En el caso de Isaac, gracias a Dios, los siervos de Isaac eran hombres temerosos de Dios y no hay registro de que alguno se enojase porque se hizo un pacto de paz. Amén. Ese mismo día, después de que se va en paz Abimelech y Ficol y su amigo Ausat, le trajeron noticias de aguas en el pozo de Berseba. Verso 32. Vamos a leer. Ya estamos terminando porque tengo reunión con la ayuda del Señor.
verso 32 dice la escritura. Y aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad Berseba hasta el día de hoy. Trataré de ser rápido para concluir. O sea que en la mañana que Isaac despide en paz a sus antiguos enemigos, luego en ese mismo día los siervos encargados de abrir los pozos fueron y revisaron el pozo que habían abierto cuando llegaron de Robot y llegaron a Berseba. En Génesis 26-25 dice que tan pronto llegaron, abrieron los siervos de Isaac un pozo, pero no encontraron agua. Pero después de que hizo el pacto con Isaac hizo el pacto con Abimelech, con esta gente, los siervos encuentran el agua. Y el hallazgo de esta agua no es el resultado de la habilidad o capacidad topográfica de los siervos de Isaac, mucho menos de la suerte. Fue una señal de respaldo de Dios a Isaac como cumplimiento de su promesa. Es decir, Isaac le faltaba algo. Arreglar un asuntico con Abimelech, con Ficol y con esa gente. Ir a reconciliarse. Y lo hizo. Y demostró que tenía un corazón conforme al de Dios, pacificador. Y después de que se reconcilia, Dios le da agua. Brotan las aguas en ese pozo que abrieron. Amén. Respaldándolo. Mire, hermano, cuando usted le obedece a Dios y se reconcilia, brotarán aguas. Amén. De bendición. Y Dios empezará a ayudarlo, a prosperarlo más. Bendito sea el Señor. Por eso dice la escritura, y hallaron aguas después. Ese mismo día, hermanos. Amén. Que si Isaac no se hubiese reconciliado con Abimelech, de seguro que esas aguas no fluyen, no brotan. Amén. Por eso usted no debe odiar a nadie. No debemos odiar a nadie para que las aguas fluyan, para que haya poder de Dios, para que haya unción, para que haya respaldo en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos. Bendito sea Dios. Hay que perdonar. Amén. Ahora ahí está el nombramiento del pozo. Génesis 26-33. Y lo llamó Seba porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Isaac nombra este pozo con el mismo nombre que su padre Abraham lo había puesto en Génesis 21, del 32 al 32. Amén. Termino la última parte y ya me despido porque tengo una reunión, pero estamos bendecidos, ¿cierto, amados hermanos? Vamos a leer el verso 34 y 35, terminamos el capítulo 26. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Cuando Esaú era de 40 años, como Isaac tomó esposa cuando tenía 40 años, de acuerdo a Génesis 25-20. Pero la diferencia es que tomó dos mujeres, a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Amén. Como Lamec, el descendiente de Caín, Génesis 4:19, habla de dos mujeres que tomó este hombre. Era bígamo. Se cree, y dicen algunos comentaristas, que Esaú tomó primero fue a Judith, hija de Beeri, Eteo, pero resultó estéril, no le daba hijos, y tomó otra mujer para que le diera hijos, como lo hizo Elcana, el padre de Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 1, que tomó primero a Ana por esposa, pero no le daba hijos, entonces tomó a Penina, y Penina sí le daba hijos. Amén. Esa era la ley oriental, bendito sea el Señor. Y eso dice la Biblia, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, concluyo con este tema. Todo lo anterior del capítulo 26 de Génesis relata la bendición y la prosperidad de Isaac. Pero este último párrafo de 2 versículos relata la aflicción de Isaac y de Rebeca. Dios nos muestra estos dos últimos versos y nos los pone ahí con el fin de darnos un mensaje. El mensaje del equilibrio en Dios, que juntamente con la bendición, Dios da la aflicción. En este caso concreto, el matrimonio bígamo de Esaú con las mujeres eteas era el aguijón de la carne que afligió a Isaac. Amén. Dios lo permitió para que su corazón no se dañara, como Dios se lo dijo al apóstol Pablo. Déjame leer y ya termino. Segunda carta de los Corintios,
capítulo 12. Vamos a leer y se lo voy a compartir ya estoy terminando. Dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Dice: conozco un hombre en Cristo Jesús que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Dice: y para que verso 7, mira, ahí está el punto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen o me vanagloriasen desmedidamente, Dios me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta, bástate mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué les estoy diciendo con esto, hermanos, amados hermanos? De que juntamente con la bendición, Dios permite una aflicción para que nos humillemos, para que no le robemos la gloria a Dios, para que no nos exaltemos demasiado. Hay cosas que cada uno de nosotros Dios nos pone. Puede que Dios nos use, puede que Dios nos bendiga, puede que Dios nos prospere, pero siempre habrá un aguijón en la carne que nos aflige. Y uno le puede decir: Dios, quítalo. Pero el Señor dice: mi gracia es suficiente. En el caso de Isaac, Dios le dio su aguijoncito. Ahí estaba su hijo Esaú. Amén. Y eso fue de aflicción para la vida de Isaac. Pero eso fue también de bendición, para que no se exaltara y no se dañara. Que Dios nos ayude a estar humillados delante de Él y no dañarnos. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en este estudio del capítulo 26 del libro de Génesis. Te glorifico, te honro, te doy gracias. Gracias porque tú me has ayudado y me has bendecido, y reconozco que toda gloria y toda honra pertenecen a ti. Te pido, Padre, que bendigas a tus hijos, que nos ayudes, Señor, a ser como tú, pacificadores, a perdonar y amar a nuestros enemigos, a no tener rencor, Señor. Yo sé que si lo hacemos de esa manera, los pozos darán las aguas vivas, fluirán. Señor, permítanos perdonar y amar a los que nos ofenden y nos lastiman. En el nombre de Jesús, a no odiar a ningún político, ni de derecha ni de izquierda, sino amarte a ti y orar por ellos, por la salvación de sus almas. Gracias, Padre, por este mensaje. Ruego que bendigas a tus hijos en este fin de semana, que les prospere y les ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te doy toda gloria y toda honra y toda alabanza. Me humillo ante ti y te exalto. Te doy toda la gloria. Te doy toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, si alguno desea apoyar este ministerio, ahí debajo del video de YouTube está la forma como lo puede hacer, con una ofrenda, como Dios le ponga en su corazón. Que el Señor le bendiga. Nos veremos este domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana en un culto poderoso. Amén. Mañana en la tarde estaré predicando un tema para jóvenes. Si alguno quiere, por ahí tipo 4 o 5 de la tarde, a las 4. Por Facebook estaré predicándolo con la ayuda del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, que tengan una feliz tarde, un feliz día. Que el Señor le bendiga.